déjenme hacer un enlace vía telefónica, en vivo y en directo, hasta Tijuana, Baja California, México, con un catedrático precisamente de la UABC, la Universidad Autónoma de Baja California, un hombre que conoce de los temas internacionales, Jesús López Almejo, a quien usted ya ha escuchado en diferentes ocasiones aquí en Sin Censura. Le agradezco su paciencia. Jesús, ¿cómo te va? Buenos días. Estimado Vicente Serrano, muy buenos días. Contento de estar nuevamente en tu programa compartiendo algunas reflexiones. Claro que sí, y reflexiones necesarias. Oye, ¿cómo le han insistido a López Obrador por el tema de Venezuela? Me llama mucho la atención que, sobre todo en el PAN, estén tan interesados en el tema de Venezuela. ¿Por qué no hablamos del tema de Venezuela desde tu perspectiva, como catedrático, como conocedor de estos temas internacionales, mi querido Jesús? Claro que sí, Vicente. Pues mira, la verdad es que lo que se está viendo en este momento es que no tenemos unos partidos políticos que sean oposición de altura, que tengan altos de miras y que intentan de alguna manera apostarle al descrédito del gobierno de López Obrador. Y eso automáticamente genera que cuando hay incluso algún párrafo mal redactado o a la menor, digamos, al menor paso en falso, inmediatamente intentan maximizarlo y viralizarlo. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque justamente cuando uno ve cómo desde cosas pequeñas e irrelevantes en muchas de las ocasiones hacen una noticia que intentan viralizarla y fundir el miedo y confusión entre la población, uno se pregunta, cuando ve que son estos mismos los que atacan regímenes como el venezolano, ¿hasta dónde realmente están preocupados por una situación de violación de derechos humanos o de falta de democracia? Si nosotros aquí mismo en México vemos lo tendencioso que son justamente para viralizar fake news. Mi querido... En ese sentido, el argumento ha sido que Venezuela es una dictadura y que viola los derechos humanos y que por eso el presidente López Obrador debiera ir en contra de 7 principios constitucionales que se establecen en el artículo 89 de la fracción 10, los cuales son la no intervención, la igualdad jurídica de los estados, la autodeterminación de los pueblos, la cooperación para el desarrollo, la promoción de los derechos humanos, en efecto, entre otros, que finalmente acusan al gobierno mexicano, que desde mi punto de vista está siendo inteligente y astuto y además está siendo legalista, de tener una interpretación ambigua, abstracta y retrógrada. Pero son estos mismos que han de alguna manera caricaturizado sus críticas y su posicionamiento, porque te decía hace un momento, tienden a prácticamente viralizar fake. Oye, Jesús, lo he preguntado aquí, te lo pregunto a ti como catedrático, como conocedor de estos asuntos internacionales. ¿En qué momento el tema de Venezuela, un tema de Venezuela precisamente, se convirtió en un problema de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México? Y lo menciono porque Juan Guaidó, ahora también el autoproclamado presidente interino de Venezuela, le echa la bolita a Andrés Manuel López Obrador. Esto tiene que ver con la autoridad moral que tiene, la fuerza moral que tiene Andrés Manuel López Obrador, que lo catapulta como líder regional. Ayúdame a entenderlo. Sí, claro, sin duda. Mira, ¿cuándo se vuelve un problema para Andrés Manuel López Obrador? Cuando en el año 2006 Felipe Calderón se roba las elecciones con la ayuda del aparato del Estado, que ahora prácticamente pues el tiempo ha demostrado, y muchos actores que participaron o atestiguaron de cerca el fraude que se fraguó entre las diferentes fuerzas políticas y económicas del año 2006 más o menos. Felipe Calderón necesitaba legitimidad porque había llegado prácticamente polarizando, y en su campaña utilizó como bandera el ataque a López Obrador, asemejándolo con Hugo Chávez, quien en ese momento era a quien caricaturizaban como, digamos, el mal de América Latina, la representación del socialismo y el casi cubanismo castrista. Sin embargo, el mismo Hugo Chávez en diferentes ocasiones reconoció que no conocía a López Obrador en persona y que había atestiguado como el cachorro del imperio, así denominaba a Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón, pues que no aspiraran a tener buenas relaciones con Hugo Chávez cuando habían utilizado su propia imagen para dañar al candidato que entonces era el opositor, López Obrador. Sin embargo, parece que a los panistas de los priistas se les quedó grabado ese disco y apelaron a que en aquel momento sí tuvieron éxito en la población, sembraron el miedo en México de que López Obrador podía llevar a México a ser como Venezuela,
Y nuevamente en estas últimas campañas se aferraron a la idea de que antes López Obrador era el gemelo de Chávez. Chávez y Maduro son completamente diferentes, pero ahora intentaron hacer creer a la población que López Obrador y Maduro eran igualitos, eran lo mismo. Entonces, para poder deslegitimar esto que pregunta en torno a la legitimidad del presidente López Obrador, que es altísima y que cada semana crece un punto porcentual, y que no nada más es en los sectores más pobres o menos letrados del país, sino por el contrario, en la clase media, en la clase pensante, en la clase pujante y pues en la academia en general. Entonces, digamos, siguen creyendo que caricaturizar a López Obrador o reducirlo a la imagen de Maduro va a redituarles políticamente para las próximas elecciones del año 2021, las intermedias. En ese sentido, Vicente, se ha vuelto muy importante para ellos, puesto que no tienen logros propios, logros nacionales en lo doméstico, caricaturizar la imagen de Maduro y del régimen venezolano y asemejarlo a dictaduras como la de Corea del Norte o la de Siria o la de otros países en donde efectivamente había problemas de democracia y de derechos humanos, para que entonces el dicho que estaba muy arraigado en la sociedad mexicana en los últimos 12 años, pues sea creíble, que López Obrador es como Venezuela, y entonces lo atacan por ese lado, lo cuestionan por ese lado, y lo quieren orillar a que se posicione, y en los dos posicionamientos de intervención o de no intervención, le ven cosas negativas. Me explico. Si por un lado López Obrador se decantara a favor de Juan Guaidó, como lo han hecho los países coloniales, los países imperiales, como Estados Unidos, la Unión Europea, más Australia, más Canadá, ¿no? De donde procede el pensamiento de derecha latinoamericana, que por cierto también la derecha latinoamericana lo ha reconocido, y hay una guerra civil, después los panistas van a decir que López Obrador también impulsó esa guerra civil en Venezuela. Si por otro lado López Obrador se apega a los marcos legales que la propia Constitución determina, lo decía yo en el artículo 89 en su fracción 10, prácticamente dirían que entonces López Obrador es simpatizante del régimen de Maduro y que va a aislar a México con esa política que le va a generar problemas con otros países. Entonces, a mí lo que me parece un poco irónico, y la verdad hasta me da pena ajena, que si yo fuera asesor de los panistas o de los priistas, les diría que por favor le cambiaran al discurso porque se caricaturizan y bajan más en popularidad, por una simple y sencilla razón, Vicente. Lo que menos les importa son los derechos humanos del pueblo venezolano. Lo que menos les importa es la democracia en Venezuela. ¿Por qué? Porque lo que intentan es reducir a Maduro para sacar raja política en las próximas elecciones. Así de cortos de miras están. Déjame preguntártelo porque tú eres un estudioso, eres un experto en conflictos internacionales como el de Israel con Palestina. Andrés Manuel López Obrador, a pesar de que digan que está aislado, como algunos en la oposición lo señalan, ¿está tomando la decisión correcta? ¿Así entiendo lo que me estás planteando? Sí, efectivamente. Es la posición correcta y es una posición muy muy parecida a posiciones gloriosas que otrora pareciera que hubieran aislado a México, como las posiciones que tomaba López Mateos o que tomaba Adolfo Ruiz Cortines, sobre todo en los contextos en los que Estados Unidos intentaba aislar a Cuba del bloque latinoamericano, primero con la expulsión de la OEA, la Organización de los Estados Americanos, y posteriormente con el bloqueo económico al que México siempre se opuso. Fíjate que estos que dicen y se intentaron burlar de López Obrador porque convocaron junto con Uruguay a una ronda multilateral en la cual los países a un lado del Grupo de Lima, que son las derechas latinoamericanas que intentan colaborar con Estados Unidos para derrocar a Maduro, decían que México tenía nulo poder de convocatoria porque solamente se asistieron países caribeños. Excelsior y algunas otras fuentes de derecha empezaron a burlarse al respecto y pues resulta que cuando intentaron impulsar una resolución en la Organización de Estados Americanos para que se legitimara justamente una intervención contra Venezuela, pues resulta que esos países caribeños de los que se burlaron, más México, detuvieron desde el organismo la legitimidad de una resolución para digamos, materializar o hacer el hecho consumado. Luego lo intentaron en Naciones Unidas y en Naciones Unidas también fracasaron. ¿Cuál es el llamado oficial de la OEA
al margen de Luis Almagro, que está haciendo el ridículo como dirigente, desprestigiando más a la OEA, interviniendo directamente, personalizando un conflicto con Maduro, ¿cuál es, digamos, la importancia o cuál es la posición que han tomado estas organizaciones, tanto la Organización de Estados Americanos y la Organización de las Naciones Unidas? Básicamente, Vicente, la de llamar a las partes al diálogo. Y aquí quiero ser muy puntual. La oposición venezolana ha dicho que Maduro les ha cerrado todos los espacios y que no hay espacio para la democracia y que la oposición cada vez está más oprimida. Y me explico, no es que yo soy simpatizante de Maduro, para nada, pero yo como investigador tengo que hablar de los hallazgos de las investigaciones que realizo, y lo que me he encontrado, siempre dándole el beneficio de la duda y no dándole crédito a nadie, es que, por ejemplo, Venezuela tuvo elecciones el 20 de mayo del 2018, pero los artículos 230 y 231 de la Constitución venezolana señalan que empezó en el año de 1999, por cierto, en diciembre del 99, que las elecciones presidenciales se tienen que llevar a cabo cada diciembre. Entonces, ¿por qué se llevaron a cabo en mayo del 2018? Porque hubo, por intermediación del Papa, por intermediación de José Luis Rodríguez Zapatero, presidente de España, y de algunos otros personajes importantes internacionales, hubo negociación, intermediación para que tanto el régimen de Venezuela como el régimen, como la oposición venezolana, que por cierto es mayoría en la Asamblea Nacional, en el Parlamento venezolano, dialogaran. Y entonces a petición, y esto lo hicieron en enero del 2018, el año pasado, en la República Dominicana. Como resultado de esos diálogos, Maduro aceptó que se anticiparan las elecciones, y esas elecciones se llevaron a cabo en mayo del 2018. ¿Pero qué fue lo que pasó, Vicente? ¿Y por qué la oposición se queja? Porque resulta que de 9 millones de electores, o sea, de 9 millones de personas que votaron, 67% votaron por Maduro. Y después caricaturizaron a ese porcentaje, dijeron que era la chusma poco pensante la que votaba por un poco pensante como Maduro. Eso implica que Maduro obtuvo hasta 47 puntos porcentuales por encima de su más cercano perseguidor de la oposición, que era Henry Falcón. Como pusieron en tela de juicio estos resultados, Vicente, auditaron el sistema, que por cierto es un sistema mucho más moderno que el mexicano, porque se vota hay votación electrónica con huella dactilar, y solamente tú puedes votar, no votan los muertos ni los migrantes, ni vota gente fantasma, sino solamente contabilizan los votos por huella dactilar y solamente puedes votar una sola vez. Ese sistema, que es completamente auditable, se auditó hasta 18 veces y fue supervisado por representantes internacionales. La observación internacional de elecciones es una práctica que en las Américas surgió antes que en cualquier otro lugar del mundo desde el año 62. Con ello se supervisó México, Perú, Chile, Nicaragua y muchos otros países importantes, o sea, que en ese tiempo eran paradigmáticos, y esto mismo se hizo en Venezuela. Entonces a mí me sorprende muchísimo que hoy el argumento es que se diga, sobre todo desde México, quienes apoyan una intervención en Venezuela, que se diga, bueno, es que no queremos una intervención militar, estamos interviniendo para que Maduro acceda a organizar nuevas elecciones. Pero resulta que no sé si lo hacen por maldad o por ignorancia, que Maduro ya cedió, y eso lo hizo justamente el año pasado, cedió prácticamente casi todas las peticiones. Entonces cuando yo me pregunto, bueno, si estos se están llamando a nuevas elecciones, pero estas elecciones ya se dieron y el apoyo mayoritario fue pues para Maduro, eso me remite al otro artículo que citan tanto para decir que Guaidó es legal, Vicente, el artículo 233, ¿no? Es que una y otra vez han dicho que Guaidó sí es legal y sí es legítimo, y por eso lo reconocieron de inmediato las fuerzas internacionales, porque dice que este artículo 233, que al presidente del Parlamento venezolano se le permite autoproclamarse presidente encargado, pero solo por 30 días, y cito textual, se considerará que por faltas graves pueda asumir la presidencia por 30 días cuando haya muerte, renuncia, destitución decretada por el Tribunal Supremo de Justicia, incapacidad físico-mental certificada por una junta médica designada por el tribunal, abandono del cargo o revocación popular del mandato. Pero resulta que Maduro no tiene ninguna de estas cosas, y la revocación popular del mandato serían estas elecciones que en 2018, en mayo, a petición de la oposición, ya se llevaron a cabo, y que te digo que le dieron hasta más de 6.2 millones de votos de 9 millones que votaron. ¿Cómo ves?
Pues qué interesante que nos plantees desde tu trinchera técnica de investigador, mi querido Jesús López Almejo, estas cosas que tal vez el mexicano despistado pues no las tiene a la mano y que desafortunadamente aprovechan cualquier oportunidad, sobre todo en el PAN. Debo decir, sobre todo en el PAN, en la oposición, para golpear a López Obrador. Y más allá de lo que critiquemos de Maduro, el cierre de ciertos medios de comunicación y estas cosas, pues tampoco se puede aplaudir las sugerencias que hace Guaidó a una incluso intervención militar, a un uso de la fuerza para sacar a Maduro del poder, porque eso sí es no pensar en el pueblo, porque a nadie le convendría ni una intervención militar de Estados Unidos, como ya se ha planteado, sobre todo mediáticamente, ni una solución a la fuerza al interior de Venezuela. Así es, querido Vicente, y mira, también hay evidencia probatoria documentada, está la historia de los golpes de Estado en América Latina, que cuando ha habido golpes de Estado y han anulado a la parte de la población afectada, los países han tardado mucho en recuperarse. Pero en historias más recientes, cuando Estados Unidos intentó llevar la democracia a Irak, y lo pongo entre comillas, cuando se inventaron en el año 2002 que Irak tenía armas de destrucción masiva, y después Naciones Unidas, los observadores de la ONU dijeron, no tienen armas de destrucción masiva, y entonces ahora sí lanzaron el ataque para controlar la producción petrolera de ese país. Y después dijeron, bueno, el argumento es que si no tiene armas de destrucción masiva, ese pobre pueblo iraquí tiene un tirano, Saddam Hussein, en aquel entonces, hay que destituirlo porque hay que liberar al pueblo de su dictador. Pues resulta que ese país se volvió nada, y estamos en pleno 2019, e Irak sigue sufriendo atentados terroristas, un tejido social endeble, más del 50% de la población traumada, 20% de la población con alguna amputación de alguna de sus extremidades, un país muy inseguro. En Libia, por ejemplo, el promedio de edad en México de escolaridad es de 7.5 años. Técnicamente la población mexicana en promedio tenemos 26 años alrededor y segundo de secundaria. Libia para entonces tenía 16 años de educación y tenía un ingreso per cápita del doble del de México. Sin embargo, hoy en día Libia se volvió un nido de terroristas de diferentes organizaciones internacionales paramilitares que se disputan el terreno. ¿Por qué? Porque Libia es uno de los países petroleros más importantes del mundo. Por ponértelo en contexto, Vicente, y Siria, pues en Siria, ¿qué te cuento? O sea, del año 2011 al año 2019, o sea, en 7 a 8 años de guerra civil, también con el argumento de que iban a derrocar al dictador Bashar al-Assad, prácticamente 50% de la población siria, de 22 millones de habitantes que tenía Siria en 2011, hay más de 6 millones de refugiados en diferentes países del mundo, 5 millones que no pudieron salir porque no tenían el recurso, se tuvieron que desplazar al interior de ciudades en Siria. Siria está prácticamente arrasado. Y mira, Donald Trump anuncia que se sale de Siria y técnicamente no consiguió ningún objetivo. Ahí va, el supuesto dictador sigue ahí. Entonces, si este es el escenario y esto es el tipo de democracia que se quiere llevar a Venezuela, van a provocar una guerra civil y van a provocar un desastre similar. Y la historia los va a juzgar porque básicamente hay evidencia probatoria reiterada. O sea, no es que uno sea conspiracionista y no es que uno sea alarmista, pero el discurso de odio y la polarización que están impulsando para acercar internacionalmente desde la prensa a Nicolás Maduro, que te digo, no es ningún santo de mi devoción, pero al comparar lo que han hecho en Siria, lo que han hecho en Libia, lo que han hecho en Irak, y ves el tejido social cómo queda derroto, y Maduro no va a ceder a las elecciones porque ya cedió en mayo del 2018, anticipó 6 meses las elecciones a petición de esta misma oposición que pide lo mismo y que no va a reconocer, digamos, las elecciones porque sean ellos quienes ganen. Se espera un escenario pues difícil para Venezuela, y al final los que sí importan, que es el pueblo venezolano, pues es el que menos le preocupa, digamos, a estas élites que promueven la supuesta defensa de sus derechos humanos y el combate contra la dictadura. O sea que en esa lucha por los derechos humanos, me mencionas el caso de Estados Unidos, es el escudo porque detrás va el interés por el petróleo. Es que Venezuela tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo probadas, casi 300,000 millones de barriles más que Arabia Saudita, que históricamente es el petrolero por excelencia. O sea, tiene más petróleo hasta en 300,000 millones de barriles, lo repito,
de petróleo más que Arabia. Para que te des una idea de qué significa esto, México, por ejemplo, produce 1.7 millones de barriles de petróleo al día. Venezuela tiene 300,000 millones más que Arabia Saudita, que produce 11 millones de barriles de petróleo al día. O sea, si lo dimensionamos, estamos en una liga amateur frente a lo que hay de reservas probadas en Venezuela. Entonces, cuando nos vienen y nos cuentan los gringos que hay una intención de defender los derechos humanos de Venezuela, y luego yo veo estas cifras, estos datos de reservas de petróleo, pues digo, wow, sí que van por la defensa de los derechos humanos. Y yo cuando veo a los panistas, que por cierto, invitaron a Lorenzo Alet, un exterrorista, que además estuvo en la presentación de un partido nazi en Colombia, y que es muy cercano a Álvaro Uribe Vélez, también un expresidente colombiano acusado por los colombianos de ser un presidente que bañó en sangre de Colombia. Lo trajeron a los panistas al Senado, Mariana Gómez del Campo y otros senadores ahí ridículos de la bancada panista, y esos son los que intentan acercar al presidente Andrés Manuel López Obrador, que prácticamente tiene una posición inteligente, que López Obrador se ha ceñido al marco jurídico, y entonces esos señores intentan legitimarse trayendo aquí a un terrorista que además tiene antecedentes de nazi, y entonces uno se pregunta, pues en el corto plazo y en las fuerzas domésticas nacionales, Vicente, las miras son muy cortas y le apuestan a romper la legitimidad del presidente López Obrador, y por eso lo presionan tanto mediáticamente, porque quieren sacar raja política para el 2021. Y las fuerzas internacionales lo que buscan es apropiarse del petróleo venezolano. El tiempo me dará la razón, o porque ahora en el internet queda todos los audios. Entonces, o el tiempo dirá, mira ese tipo alarmista que en 2019 decía esto y esto y esto, pues el tiempo les dio una cachetada, o el tiempo reivindicará estos hallazgos. Pues mi querido Jesús López Almejo, fascinante escucharte desde tu trinchera de investigador. Es catedrático en la UABC, la Universidad Autónoma de Baja California, y yo te pido que si podemos todos los jueves o cuando tengas tú a bien acompañarnos en Sin Censura, hagamos más frecuentes estos análisis y estas oportunidades de darle un punto de vista diferente a nuestra gente, si te parece, claro. Claro que sí, querido Vicente, ya sabes que para mí es un honor platicar contigo, siempre tienes preguntas muy inteligentes. Por cierto, aprovecho para felicitarte públicamente por tu desempeño justamente en estos cuestionamientos que le haces al presidente, que no siempre te contesta, pero tú muy bien, o sea, tú haciendo tu labor periodística, cuestionando al poder como se debe, y pues te agradezco que nos abras este espacio a los académicos para poder dialogar con la población, que al final de cuentas tenemos una misión educativa, que es que la gente, más allá de lo que dice la prensa desde diferentes perspectivas y opiniones, también tenga otra información que pueda digerir y que le pueda ayudar a tomar posición. Eso, mi querido Chuy López Almejo, te mando un abrazo hasta Tijuana. Un abrazo, querido Vicente, hasta pronto, Toño. Claro que sí, muy bien, ahí está Toño también al pendiente. Hasta pronto, maestro. Gracias, Jesús López. Qué interesante el tema y fascinante cómo nos va desmenuzando Jesús López Almejo, que ojalá este audio se lo hagan llegar a los panistas, Toño, porque pinches panistas andan como perros rabiosos. Perdón. Andan escuchando, ¿no? Y lo dice el maestro López Almejo. Es necesario también que los académicos salgan de sus aulas, salgan de sus cubículos, de sus oficinas y nos compartan este conocimiento que está ahí guardado en las universidades. Es necesario que la gente sepa, que la gente se entere de este tipo de cosas, que la gente escuche otras teorías o bien investigaciones probadas como la que nos está planteando el maestro López Almejo. Es una investigación probada. Imagínense usted, a mí me parece aterrador el hecho de saber que Venezuela tiene 300,000, me parece que dijo millones de barriles más que Arabia Saudita, ¿no? Arabia Saudita es una verdadera potencia en el petróleo del mundo y está, pero junto con pegado con Estados Unidos en su actuar. Hay una serie de violaciones de derechos humanos, ahí sí, en Arabia Saudita, y Estados Unidos no dice nada al respecto. Vamos, lo dice a veces el Senado, lo dice a veces el Congreso, pero el mismo presidente Trump
calma las cosas, evita que haya algún enfrentamiento con Arabia Saudita, a pesar, por ejemplo, del asesinato de Jamal Khashoggi o un periodista saudí y otra serie de violaciones a los derechos humanos. No, se van siempre contra Venezuela y contra otros países que son de izquierda. Esa, Vicente, creo que es una terrible coincidencia. Así es, Toño. Y